nace en realidad en las aulas. Nosotros como alumnos llevamos el curso de espacios interdisciplinarios, ¿no? Que comprende arriesgar un poco más de la visión tradicional, es decir, un poco más allá para enfrentarse al espacio. Nosotros no podemos desligarnos del lugar donde estamos, el lugar donde se encuentra la misma institución. Estamos como que a 1 minuto o 2 minutos caminando del Congreso, estamos como 5 minutos de la Plaza Mayor, ¿no? Estamos muy cerca a espacios que han sido trascendentales para la historia del mismo país. Entonces, desligarnos de ello es imposible. Muy aparte de nuestra afinidad, tanto sea como los temas sociales que siempre tratábamos años previos, había una relación amical, ¿no? Éramos parte de un grupo de alumnos, los cuales nos juntábamos y reflexionábamos acerca de lo que sucedía en ese entonces. Era un contexto electoral. Keiko Fujimori estaba liderando las encuestas, ¿no? Entonces decidimos como que aprovechar este momento para realizar una intervención en el espacio público, viendo también los trabajos de otros compañeros. Encontramos que había un problema, ¿no? El problema era que al momento de intervenir un espacio dentro del centro de Lima, como está tan protegido y tan cuidado por serenados y por los mismos policías, no había una manera de cómo acercarse a este espacio sin ser invasivo, ¿no? Entonces empezamos a plantear nuevas ideas para ver cómo estos espacios que han sido trascendentales en la historia del país a raíz del conflicto armado interno puedan ser intervenidos y que sirvan como un repositorio de memoria o de archivo, ¿no? Y también empezamos a buscar antecedentes, ¿no? Nos acordamos mucho de la época también de Castañeda, cuando borraron estos murales tan preciosos que estaban en todo el centro de Lima. Hubo un grupo que empezó a trabajar con los códigos QR que te llevaban o te remontaban a lo que existía ahí, ¿no? Previamente. Entonces esa fue nuestra primera referencia como para adentrarnos y empezar a investigar qué puntos estratégicos existían en el centro de Lima que podían refrescar la memoria de los jóvenes, porque ese era nuestro objetivo, ¿no? Había una gran mayoría de jóvenes que estaba apostando por Keiko Fujimori, ¿no? Era un contexto de uso también de nuevos medios, era un contexto de escaneo, incluso anecdótico también se ponía en valor este juego de Pokémon Go, entonces todo el mundo paraba con su celular, ¿no? Todo el mundo paraba registrando, todo el mundo caminaba con el celular en la mano. Nuestro punto de partida para hablar también de hechos trascendentales en el derrocamiento de la dictadura de Fujimori, encontramos el Parque de la Democracia, ¿no? Que nos quedaba sumamente cerca, que podíamos intervenir. Y por ahí empezamos a partir del uso de nuevos medios, con el código QR y con un vinil, ¿no? Era una intervención de vinil en distintos puntos que te llevaban a la época, ¿no? Que te llevaban justamente a la marcha de los Cuatro Suyos y qué sucedió en ese momento y cómo es que el Estado intervino y cómo es que hubo 6 muertes de personas que no tenían nada que ver con este conflicto que aún se daba, ¿no? Y que luego fue transitorio ya con el periodo de Toledo. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a formarnos como grupo de INASO y tomando esta estética del código QR, ¿no? Que luego ya con los años vamos a ir modificando la manera de cómo replantear la idea sin perder esta estética. Bueno, nosotros y creemos y estamos seguros de que el arte es una herramienta como tal, ¿no? El arte es una herramienta para poder decir, para poder discernir y para poder encontrar ciertos mecanismos, quizás hasta poéticos, que te lleven a un camino o que te lleven a una propuesta visual en el cual tú puedas reflexionar acerca de ello, ¿no? Y existe esta vertiente entre el artista, la obra y el espectador, ¿verdad? Y creemos fielmente que el espectador es quien cierra la obra, ¿no? Quien debe concluir la obra. Es por ello que nosotros siempre acudimos no solamente a la sociedad como tal, sino también pensamos en la comunidad, parte del mismo conflicto armado interno, ¿no? Nos involucramos con los familiares y hemos hecho muchas intervenciones que involucran los planteamientos de ideas desde la mirada del mismo familiar. Ese es un punto de partida, un pequeño salto que hemos tenido desde iniciar el colectivo hasta trabajar con los mismos familiares, ¿no? Involucrarnos con ellos desde sus miradas, desde sus visiones, que es una relación mucho más íntima, mucho más pautada, ¿no? Este fue un afiche que se hizo
el año 2018, que corresponde a una convocatoria que se llamó Se Buscan, ¿no? La idea era imprimir este afiche y que personas en sus hogares puedan intervenir los espacios para conmemorar la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas, ¿no? En el periodo de violencia, ¿no? Este fue uno de los resultados. Bueno, en realidad por parte del Estado hay muy pocas acciones que han intentado reparar esas heridas que dejó el conflicto, ¿no? Podemos tal vez mencionar un par que son las más conocidas tal vez, y bueno, comenzó con la conformación de la CBR, que es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde esta conformación fue para entregar un informe final sobre todos los sucesos detallados que ocurrieron durante el periodo de violencia, ¿no? Y a raíz de eso lo que buscaba era generar una especie de consenso entre todos los peruanos a partir de lo que había sucedido, pero lamentablemente creo que no se llegó a ello, ¿no? Al menos como grupo pensamos que en gran parte del informe no involucran mucho tal vez la participación de los familiares, que son tal vez los personajes principales de esta etapa tan cruda. Y luego de eso, bueno, en la CDR de ello no hubo casi nada más hasta el 2015 se conformó el LUM, ¿no? El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. O sea, pasaron 14 años para que haya un lugar de memoria. También creemos de que es algo que no se ha dado en su totalidad, ¿no? Por ello es que ahí en nuestra respuesta ponemos algunas preguntas. En verdad, este espacio cumple con su función, es suficiente lo que el LUM está haciendo, lo que ha venido haciendo. Es por ello de que tal vez colectivos son los que hemos más apostado por tocar estos temas, por no silenciarnos, ¿no? Por no callar, por seguir conmemorando esta etapa que necesita ser conocida por todos, ¿no? Y eso es lo que tal vez, no sé si el Estado no lo vea, yo creo que sí lo ve, pero fácil y quiere taparse los ojos, ¿no? Pero en realidad la sociedad civil y los colectivos organizados son los que más han apostado por hacer memoria, cosa que está bien, pero que no solamente deberíamos ser nosotros, ¿no? De hecho, sería mucho mejor si es que se trabaja de la mano, pero lamentablemente hay políticas que silencian muchas de nuestras acciones, ¿no? Muchos de nuestros trabajos siempre ha sido autogestionado, tal vez clandestinamente, entre comillas, ¿no? Así como el LUM, también existe ANFACEP, ANFADEP y muchas otras organizaciones de los propios familiares organizados por hacer memoria de sus hijos, de sus familiares que han perdido, ¿no? Que se encuentran desaparecidos. Bueno, gran parte ya lo dijo Gonzalo, pero voy a ir netamente al uso del QR. Decidimos por el código QR ya que era una herramienta, ¿no? Para entregar dicha información y pertenecía a un cotidiano de esa época, ¿no? Si bien es cierto, se podría observar bastante en la publicidad, comenzó a aparecer bastante en los tickets de cine y nosotros pensamos que era una buena alternativa usar esos códigos. Además de ser de libre acceso, estos QR era la manera más adecuada de llegar a los jóvenes que en todo tiempo tenían en la mano su smartphone, ya que era nuestro público objetivo directo, fue la mejor opción para nosotros en ese momento. Resumiendo un poco, el código QR nació desde la impresión en vinil y pegado en el espacio público en el lugar donde se suscitaba algún hecho histórico sobre el conflicto y luego fuimos como que evolucionando un poco y en cuestiones de materialidad quisimos apostar por otros medios, ¿no? Ya que nosotros somos artistas que venimos de Bellas Artes, entonces queríamos sumarle una propuesta un poco más artística, entonces comenzamos a experimentar con ciertos materiales, entonces se pasó al concreto, ¿no? Luego de eso tuvimos una intervención trunca dentro de toda esta experimentación, la cual fue en Villa María de Triunfo, donde íbamos a poner una placa de cemento bastante pesada, la cual queríamos gestionar y lo gestionamos con la municipalidad, pero como ya lo mencioné anteriormente, siempre el Estado nos cierra las puertas, ¿no? Lamentablemente no se pudo realizar y eso fue un impulso para nosotros en seguir continuando, ¿no? Porque como también lo mencioné, ya queríamos como que dejar el proyecto ahí, ¿no?
con el vinil y hasta ahí nada más, pero luego ya suscitaron todas estas cosas. Y luego del concreto pasamos a la intervención tal vez la más monumental, que es en Cineguía, en la quebrada Chavilca, por el caso de la Cantuta. Esa pieza fue elaborada en colaboración con nuestro amigo Ildefonso, que tal vez está por aquí. Tuvimos el apoyo de él para el registro de toda la intervención, que fue un QR de 15 metros. Entonces fue bastante grandecito y bastante laborioso a la hora de realizarlo, ¿no? Creo que de ahí se podría decir que en pandemia ya tomó otro giro, ¿no? Porque teníamos la exposición esta en San Marcos y lamentablemente habíamos también hecho propuestas, dentro de lo colectivo habíamos hecho propuestas personales de distintas técnicas, ¿no? Que dependían de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente tampoco se pudo visibilizar por la pandemia, pero tuvimos una pequeña exposición virtual y la cual fue todo un reto también para nosotros, pasar todo lo que ya habíamos hecho en materia a la virtualidad, eh, adecuarnos a eso fue todo un reto, ¿no? Bueno, creemos que este tipo de situaciones, ya sea esta pandemia u otro tipo de sucesos que se conviertan pues, en algo adverso para nosotros como sociedad, como país, innegablemente nos va a hacer mirar hacia el pasado, ¿no? Porque creo que creo inevitable preguntarnos cómo se han repetido este tipo de situaciones. O creemos que el contexto actual, que en el contexto actual de confinamiento que estamos teniendo, esta memoria colectiva pues no puede desaparecer, ¿no? Como bien mencionó Rafael, los agentes artísticos y la sociedad civil siempre van a estar ahí para idear alguna u otra manera de seguir visibilizando pues, este tipo de problemas, ¿no? Prueba de ello ha sido las muchas actividades creo que se realizaron para el día 30 de agosto, conmemorando el tema del aniversario de las desapariciones forzadas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creamos este evento, ¿no? De Se Busca, y en paralelo nos dimos cuenta de que no era pues el único, la única acción que se estaba realizando, ¿no? Había muchos más colectivos que estaban haciendo conversatorios, hablando de memoria. Entonces nos pareció como interesante los diferentes puntos activos en pro de tocar estos temas, ¿no? A la vez también nos conectó con muchos grupos que en su día a día no dejan de luchar con situaciones como estas épocas del conflicto interno, ¿no? La organización se realizó cerca de 2 semanas en los que se habló con muchos familiares de desaparecidos, con colectivos, se armó algo muy significativo como hacer un conversatorio y presentar distintas propuestas, desde música hasta la obra que finalmente fue resultado de la recolección de imágenes que aportaron las personas de distintos puntos del país, de la ciudad, ¿no? Uniendo pues esto para poder crear el QR Se Buscan, ¿no? Este QR gigante que armamos con diferentes fotografías de personas que mostraban nombres de desaparecidos, ¿no? Nuestra reflexión, creo yo, como colectivo, creo que empezaría por repensar, digamos, en estas situaciones, el hecho de cómo poder reinventarnos también para tener propuestas como esta, ¿no? Como esta y que en la virtualidad pues se siga haciendo mucho más macro, ¿no? Porque yo creo que el hecho de tener ahora el confinamiento nos obliga pues a movernos por redes sociales y eso es como un facilitador en cuanto a temas de tiempo, ¿no? Y eficiencia para intervenciones como estas, ¿no? Desde la virtualidad.
y es que la verdad es que la memoria colectiva jamás se va a detener porque son huellas imborrables, y las huellas imborrables pues siempre van a estar ahí, y la memoria colectiva no puede detenerse mientras haya familiares todavía buscando justicia. Entonces, es inevitable, ¿no? Desde que comenzamos todo esto, siempre nos dijimos de que esta frase muy trillada, muy conocida, en la cual se menciona que nosotros siempre tenemos que aprender siempre del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Siempre nos ha acompañado, es una de las frases clásicas que siempre nos ha acompañado. Entonces, en esta situación es que quizás sea un poco utópico, en realidad, quizás hasta romántico, pensar de que podemos transformar y cambiar la realidad de la sociedad peruana y toda su ideología y los conceptos bastante cerrados en muchos aspectos, pero que queremos, o sea, cuando vemos, y ya todos mis compañeros han mencionado, todas estas organizaciones, colectivos que se crean, que se unen, que se juntan para ciertas actividades y que siguen buscando y teniendo una lucha desde hace muchísimos años. Entonces creemos y todavía tenemos, y creo que eso fortalece las ganas y la esperanza de que sí podemos contribuir. Quizás no somos el motor de cambio y lo hagamos nosotros todos, ¿no? Pero creo que contribuimos un poquito a la sociedad, un poquito a cambiar, un poquito a mejorar como sociedad, que la verdad en esta pandemia lo único que ha pasado es que básicamente se ha manifestado en la sociedad peruana, se ha evidenciado todos estos problemas sociales que aún tenemos y que nadie ha querido empezar a solucionar. Violencia contra la mujer, violencia en sí hacia los derechos humanos, y en realidad muchas cosas que casi ya es imposible simplemente tapar con el dedo. Entonces, sí, creemos que sí podemos, y nuestra mirada como colectivo es de que, aunque sean muchos los que son indiferentes a esta situación, aún tenemos la convicción de que eso va a poder cambiar, o podemos ser al menos un grupo fuerte que nos podemos seguir uniendo para continuar. Bueno, la que consideré yo, en realidad nunca le he mencionado mucho, pero nunca le hemos mencionado en sí como colectivo mucho, pero es la inversión económica. En realidad, como también ya lo he mencionado, la inversión que nosotros generamos hacia las intervenciones, hacia las piezas que exponemos, que presentamos, que difundimos, son básicamente propias, nuestros ingresos propios venidos de nosotros, de otras actividades personales o colectivas, pero en realidad sabemos que el tipo de arte social que nosotros estamos haciendo no necesariamente está cotizado en el mercado artístico. Así que no, esa posibilidad de que nos compren nuestras obras, no, creo que con los años se ha ido simplemente aminorando esa posibilidad, porque no, en realidad, y eso en realidad no nos ha mellado, más bien creo que pensamos que esa es nuestra forma de contribuir, y solo pues tenemos esa convicción de invertir y generar conciencia, y eso es lo que nos une, y creo que nos une como grupo, ¿no? El reto en particular es el de siempre, ¿no? Esta acción de hacer memoria simplemente, ¿no? Muchas veces también nos han terruqueado bastante, muchas veces han subestimado nuestro trabajo, muchas veces nos han preguntado el por qué hacer memoria de algo que ya sucedió, ¿no? Y creo que la respuesta está incluida en aquello que hacemos diariamente, ¿no? En este hecho de que hay muchas cosas en el pasado que aún no se han resuelto, y por eso somos la sociedad que somos, ¿no? Por eso aún existen temas de discriminación, de racismo, de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el conflicto armado interno es un arraigo de algo que aún no está solucionado, ¿no? Y aún existen pequeños conflictos, ya no de la envergadura que tenía antes, pero seguimos viviendo en un país tan complicado, ¿no? Tan difícil. Mi respuesta a las 7 iba más por el tema de los logros que se puedan tener, ¿no? Al hacer viables, concretar las propuestas. Y bueno, no hay mayor satisfacción, creo, que ver el trabajo realizado y el impacto que pueda tener en las personas, en la sociedad, ¿no? Bueno, creo que también lo otro es la red de amigos que se teje en este camino. Y bueno, y el luchar día a día, pues, ¿no? Por, no sé, siendo tan distintos, tan diversos en el equipo, llegar a consensuar y
y obtener cosas pues interesantes, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas importantes que en estos 4 años de madurez del grupo consideraría como un éxito, ¿no? Bueno, para mí, de hecho, han sido muchos los retos y satisfacciones, creo que han ido de la mano, ¿no? Hemos cumplido bastantes retos que se nos han presentado. De hecho, dentro de mi formación en la Escuela de Bellas Artes, el conformar un grupo era algo utópico, ¿no? Y mucho más utópico era que dure más de un año. Entonces, porque normalmente eso era clásico en la escuela, ¿no? O en general, creo que los colectivos no duran mucho. Entonces, para nosotros, creo que el punto fuerte fue tener los mismos ideales, ¿no? O la misma visión, tal vez, de lo que queríamos hacer, que era memoria, y que sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que personalmente, y creo que en cuestiones de satisfacción, que me ha brindado el grupo ha sido acercarme a ver todas esas historias que desconocía, porque de hecho yo soy del 91 y no recuerdo mucho haber atravesado esta época de violencia. ¿Para qué mentir? No, casi nada. Entonces creo que el estar o el formar Gallinazo me acercó a todo esto. Pude así conocer la historia de manera más cercana con los familiares. Siempre luego de conversar con una de ellas, porque en su mayoría son madres o hermanas, siempre me he puesto a pensar que tal vez parte de mi familia ha podido pasar por eso, ¿no? Entonces uno se pone en el lugar del otro y de hecho crea vínculos mucho más fuertes porque siente que esa lucha tiene que ser parte de uno mismo también. Bueno, más que censura, tuvimos una intervención trunca por el hecho, o sea, nosotros trabajamos toda una temporada tratando de hacer una intervención en Villa María, en el óvalo de la Nueva Esperanza, si no me equivoco. Era un lugar donde está ubicado el monumento, el árbol desarraigado de Jaime Miranda, que hablaba sobre la migración del interior del país a Lima, ya que este punto intersectaba 3 distritos, ¿no? Villa María, San Juan de Miraflores y a El Salvador. Varios pobladores de esos distritos emigraron a Lima por el tema del conflicto. Al inicio queríamos intervenir como siempre lo veníamos haciendo, de manera clandestina, se podría decir, pero como este era un monumento de concreto que pesaba como que 1 tonelada, creo, o algo más, iba a ser complicadísimo la gestión, ¿no? Entonces también estaba el temor de que nos podía caer alguna multa por ahí. Muchas cosas se suscitaron en nuestra mente y decidimos trabajar con unos colectivos de la zona. Con ellos mismos fuimos a hacer la gestión a la municipalidad, pero nos fueron peloteando, pues, ¿no? De un departamento a otro y nunca nos daban la respuesta y así estuvimos casi un año. Sí, eso fue, no lo hicimos, pero esa escultura lo pudimos poner en la sala Luis Miro Quesada por los 100 años de la Escuela de Bellas Artes. No era el objetivo ese, pero al menos se pudo ver, pues, ¿no? Por otras personas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una exposición en el Centro Cultural de Bellas Artes, Operación Tigre se llamó. Tuvimos como que una especie de atentado a nuestras obras. Habíamos hecho una réplica de justamente esta intervención en Cineguía, la cual fue pisoteada a la misma alfombra, pues, ¿no? Pero, o sea, se veía claramente de que no era una casualidad de que se equivocaron y pisaron ahí, pues, ¿no? Era toda una línea recta que atravesaba la intervención que habíamos hecho ahí. Sí, a ver, mira, ese documental que estaba linkeado a este QR se llamaba Pecado Social y era un avance de un proyecto hecho por Juan Carlos Goycochea. Juan Carlos Goycochea era quien estaba, a partir de su propia experiencia, construyendo este documental, por así decirlo, ¿no? Entrevistando a estas personas que habían tenido algún tipo de situación, ¿no? De desaparición de algún familiar o algún tipo de ataque por el hecho de pertenecer a la comunidad LGTBI durante este periodo del terrorismo, ¿no? Y lo que pasa es que con esta exposición lo que tratamos de hacer es sacar un poco
trabajos individuales desde nuestra perspectiva, ¿no? Individual dentro del grupo. Y por mi lado, bueno, puse este tema LGTBI porque, bueno, también estoy dentro del grupo LGTBI y me parece pertinente ir por esta ruta, ¿no? Para tocar temas también relacionados con la comunidad durante este periodo, ¿no? Sí, muchas gracias por haber participado de Constelaciones. En verdad, escuchar de sus propias voces y de todas sus experiencias es algo súper enriquecedor. Nos encanta este proyecto de Constelaciones porque podemos hacer esto, ¿no? Escuchar cómo han lo que mueve a otras colectivas y también cómo han logrado resistir, ¿no? Como colectivo también es algo muy interesante. Justamente ustedes lo mencionan, ¿no? Las colectivas duran poco tiempo y ustedes ya tienen un buen tiempo trabajando juntos. Entender qué es lo que une, ¿no? A un colectivo también es algo muy chévere. Bueno, bien, creo que creo que ya lo había mencionado un poquito al inicio, ¿no? Nos ha hecho reflexionar sobre todo el tiempo que hemos estado como grupo y recapitular desde el inicio nuestras primeras prácticas, cómo nos encontramos en un escenario de alumnos, ¿no? Cómo nos reuníamos quizás en el segundo o tercer patio de la Escuela de Bellas Artes para discutir ciertos temas relacionados a la política o al mismo conflicto armado interno, y luego el mismo proyecto fue evolucionando hasta concluir el mismo jueves con Memoria QR, ¿no? Creo que con con esta última exposición cerramos ya este encuentro, ¿no? Este proyecto como tal, para poder ver qué otras posibilidades pueden surgir a raíz de los nuevos medios o a raíz de nuestras nuevas perspectivas. De hecho, también la muestra en sí ha sido replantearnos muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos como invitada, por ejemplo, a Giselle Girón en un conversatorio para cerrar la muestra de la Casona de San Marcos. Y Giselle, por ejemplo, fue una de las personas que nos entrevistó cuando el grupo recién se estaba conformando, ¿no? Y de hecho ella tenía pues una serie de preguntas que iban desde cómo nos encontró a cómo nos ve ahora luego de 4 años, ¿no? Y también eso nos planteaba preguntas que quizás por ahí, no sé, no nos habían pasado por la cabeza y que de hecho eran necesarias desde la mirada externa, ¿no? Así que yo creo que ha sido bastante importante, creo, este periodo de conversaciones, reinvención. Yo creo que no podemos como que separar nuestro cierre de la exposición en San Marcos con Constelaciones, porque ha sido de unos días para otros. Entonces, creo que igual ese cierre con el conversatorio, como mencionaba, pensemos en todo lo que hemos logrado estos 4 años, ¿no? Sin querer, ¿no? O sea, sin darnos la tarea de hacer una retrospectiva a nosotros mismos de todo lo que hemos venido haciendo, estos ejercicios, ya sea constelaciones como el conversatorio que tuvimos, perdón, nuestra exposición, han hecho que nos demos cuenta de todo lo que hemos logrado, ¿no? Y gracias por eso, por hacernos recordar eso, ¿no? Bueno, lo que yo tendría que decir es hablar un poco de constelaciones por la invitación y los nuevos medios, en realidad, todas estas oportunidades que se están tomando para utilizar la virtualidad en estos tiempos de pandemia. No, así como ustedes, hay muchísimos grupos, ellos también, Gonzalo y Rafael, están con hogares de memoria, entonces ellos también están usando medios virtuales, todos están tratando de readaptarse, entonces es bastante interesante cómo se buscan estas opciones, estas maneras de reagruparnos, de hacer memoria colectiva. Y ahí también va la pregunta otra vez. La memoria colectiva termina siendo siempre vinculándonos, no importa las distancias, no importa si el contacto físico, mientras las personas tengan la misma convicción y tengan la misma búsqueda, siempre vamos a seguir
estando ahí presentes, como lo estamos ahora, ¿no? Y lo estarán constelaciones con invitaciones a otras agrupaciones, a otros colectivos, y siempre seguiremos creciendo en base creo que a aprender unos de los otros y a ir mejorando. Eso. Muchas gracias, más bien. Sí, o sea, definitivamente agradecerles también por la invitación, por la oportunidad de estar aquí conversando todos juntos. Muchas gracias a ustedes, en verdad, por participar, por todo el empeño que le han puesto a la constelación. 3, 2, 1.